Hola, nuestro equipo es el número 4. Vamos a presentar la trayectoria de interpolación. Bueno, para esto el profesor nos dio un ejercicio del cual es un polinomio cúbico de interpolación, el cual, como vemos, la posición inicial es de teta subíndice 0 y la final, que sería de teta subíndice f, con la velocidad 0 y la velocidad final como 0. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sustituir las condiciones iniciales de t es igual a 0. En este caso es teta subíndice 0 es igual a... Bueno, en este caso vamos a ocupar las letras v, x, y y z. Bueno, comenzamos con teta subíndice 0, que esto es igual a v más x por 0 más y más 0 al cuadrado más z al cubo, por 0 al cubo. Esto nos da, sería la teta subíndice 0 es igual a v, y pues posteriormente vamos a cambiarlo de posición, y esta vez sería v es igual a teta subíndice 0, después sería teta prima subíndice 0 es igual a x más 2y por 0 más 3z por 0 al cuadrado. Esto nos da como resultado pues que es teta Bueno, nos da como resultado que teta prima subíndice 0 es igual a x. Ya despejamos a x, que x nos va a dar resultado de teta prima subíndice 0 como resultado. Posteriormente vamos a sustituir las condiciones iniciales de t es igual a t de f. Bueno, primero va a ser teta subíndice f es igual a v más xt más yt cuadrada más zt al cubo. Después teta de subíndice f va a ser igual a teta subíndice 0 más teta prima subíndice 0 t más y t al cuadrado más z de t al cubo. Después teta de f es menos teta subíndice 0 menos teta prima subíndice 0 de t va a ser igual a, bueno, aquí el igual va a ser porque va a pasar restando, y pues obviamente va a ser negativo. Va a ser igual a y de t al cubo más z de t al cubo. Eso va a ser de la ecuación número 3. Después va a ser teta prima subíndice f va a ser igual a x más 2y t de f más 3zt t cuadrada subíndice f. Teta prima subíndice f va a ser igual a teta prima subíndice 0 más 2y más t de y más 3zt cuadrada subíndice f. Esto va a dar después como teta prima subíndice f menos teta prima subíndice 0 va a dar igual a 2y t de f más 3z dt al cuadrado subíndice f, bueno, de la ecuación número 2. Después vamos a obtener los valores de y y z con la ecuación 1 y con la ecuación número 2. En este caso vamos a multiplicar por 2, adentro va a ir teta subíndice f menos teta subíndice 0 menos teta prima subíndice 0 t de f por igual a por y de t de f al cuadrado más z de tf al cubo por 2, de esto de la ecuación número 1. Después teta prima subíndice f menos teta prima subíndice f 0 por t de f, que esto va a ser igual a 2y de t de f más 3z t de f al cubo. Después, posteriormente, nos va a dar un resultado de 2 teta subíndice f menos teta 2 teta subíndice 0 menos 2 teta prima subíndice 0 t de f. Esto va a ser igual a 2 t cuadrada subíndice f más 2 z de t subíndice f al cubo menos teta subíndice f de t subíndice f menos teta prima de t subíndice f. Esto va a ser igual a menos 2 y de t subíndice f más 3z de t subíndice f al cubo. Y ya vamos a dividir. Bueno,
entre suma de fracciones. En este caso va a ser de teta prima entre t cuadrada subíndice f menos 2 teta subíndice f entre t subíndice f al cubo más 2 teta subíndice 0 más t subíndice f al cubo más teta prima subíndice 0 entre t subíndice f al cuadrado. Esto va a dar como resultado de z. Z, que después despejándola nos va a dar z es igual a teta de subíndice f, teta cuadrada subíndice f menos 2 teta f subíndice f entre t subíndice f al cubo más 2 teta subíndice 0 entre t subíndice f al cubo más teta prima subíndice 0 entre t subíndice f al cuadrado. Para pues ya sacar y, va a ser 3 teta de subíndice f menos 3 teta subíndice 0 menos 3 teta subíndice 0 t de subíndice f. Esto va a dar un resultado de 3 y de t subíndice f al cuadrado más 3 de z t subíndice f al cuadrado. Y pues como estaba positivo, pues va a pasar acá negativo para que, porque sí. Menos teta, pues teta prima subíndice f t de subíndice f más teta prima subíndice 0 t de f t subíndice f, claramente. Esto va a ser igual que menos 2y t de subíndice f al cuadrado menos 3 de z t de subíndice f al cuadrado. Y esto va a dar ya otra vez otra numeración de fracciones como menos 2 teta prima subíndice 0 t de subíndice f entre t subíndice f al cuadrado más 3 teta subíndice f entre t subíndice f al cuadrado menos 3 teta subíndice 0 entre t f al cuadrado menos teta prima de f t de f entre t al cuadrado de f, y va a dar un resultado como de y. Después, posteriormente, va a ser menos 2 teta prima subíndice 0 entre t de f más 3 teta f entre t f cuadrada más 3 teta subíndice 0 entre t subíndice f al cuadrado menos teta prima subíndice f entre t de f. Esto va a dar resultado de 0. Después, despejando a y, nos va a dar que y va a ser igual a menos 2 teta prima subíndice 0 entre t de f más 3 teta subíndice f entre t subíndice f al cuadrado menos 3 teta prima, no, teta subíndice 0 entre t subíndice f al cuadrado menos teta prima subíndice f entre t de f. Así que nos va a quedar, lo representamos como v, x, y y z. Tenemos que lo v nos da valor de teta subíndice 1, bueno, subíndice 0, perdón. La x nos da teta prima subíndice 0, la y nos da teta subíndice f entre t subíndice f cuadrada menos 2 teta subíndice f entre t subíndice f al cubo más 2 teta subíndice 0 entre t subíndice f al cubo más teta prima subíndice 0 entre t subíndice f al cuadrado. Y pues ya la z nos va a dar que z es igual a menos 2 teta prima subíndice 0 entre t de f más 3 teta subíndice f entre t f al cuadrado menos 3 teta subíndice 0 entre t f cuadrado menos teta prima subíndice f entre t de f. Y bueno, así quedaría. Desarrollaremos la trayectoria de interpolación con polinomio cúbico mediante el uso de MATLAB. En primer lugar, colocaremos el tiempo final, que será de 10 segundos. Posteriormente, el tiempo de muestreo, que será cada 0.5 segundos. Posteriormente, colocaremos las condiciones iniciales, que son las siguientes.
Posteriormente colocaremos los coeficientes del polinomio, que son los resultados que obtuvimos en el ejercicio, que son los siguientes. Posteriormente colocaremos P, que es la posición, PV, que es la velocidad, y PA, que es la aceleración. Posteriormente colocaremos el polinomio de interpolación cúbico. Después la posición y finalmente colocaremos las gráficas. A continuación lo desarrollaremos en MATLAB. Por último, desarrollaremos las figuras. En primer lugar, la figura de posición, en donde obtenemos el siguiente resultado. Después, la figura de velocidad, en donde obtenemos el siguiente resultado. Y finalmente, la figura de aceleración, en donde obtenemos este último resultado.